Excelente día, Dios les bendiga, es un gusto saludarles. Sean bienvenidos al devocional Tiempo con Dios. Hoy viernes 28 de junio del 2024, nuestro estudio lleva por título Nuestro sustento viene de Dios. Basado en segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 28 al 44. Dice la palabra de Dios. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que, comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su siervo: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Nuestro sustento viene de Dios. Este devocional lo enfocaremos en dos puntos principales. Siendo el primero, Dios conoce nuestras necesidades. Vamos a ver, hermanos, que del versículo 38 al versículo 41, ahí vemos cómo Eliseo, dirigido por Dios, saneó milagrosamente el alimento. Después de haber sido un instrumento de Dios al sanar al hijo de la tsunamita, vemos que Eliseo inicia un recorrido de 65 kilómetros al sur de Sunem para visitar varias ciudades, llegando a Gilgal, donde se encuentran reunidos algunos discípulos para recibir enseñanza. De hecho, el pasaje nos habla y nos dice que eran hijos de los profetas. Iban a recibir enseñanza por parte de Eliseo. Y al llegar ahí, Eliseo se dio cuenta del hambre que había en la tierra debido a una sequía que imperaba, por lo cual ordenó a su criado que fuera a buscar alimento, mientras Eliseo les enseñaba la palabra de Dios. Dice el pasaje que uno de los servidores que fue enviado trajo por equivocación unas calabazas silvestres y las echó en la olla del potaje. Se trata sin duda de la planta llamada coloquíntida, que produce unos calabacines del tamaño y forma de las naranjas y cuyo sabor es muy amargo, pero sus efectos excesivamente laxantes y peligrosos. O sea, realmente estaban comiendo algo que les iba a hacer mucho daño, incluso decía algo venenoso. Al probarlo, para probar el platillo, se quejaron de lo insano del potaje, diciendo a Eliseo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Eliseo lo sanó inmediatamente, le quitó el mal gusto e impidió las malas consecuencias que pudo haber provocado ese potaje. Así como anteriormente Eliseo había sanado las aguas con sal, ahora sanó el potaje con harina, y todo fue bien. No solo no hubo muerte, sino que hubo alimento sano. Podemos aprender de este hermoso pasaje, mis hermanos, que Dios siempre va a mostrar a sus siervos, a sus hijos, verdaderos hijos,
que están en comunión con Él de una u otra manera, si las decisiones que tomamos son las correctas o las que no fueran correctas, también nos las va a mostrar. Siempre Dios pondrá a alguien o va a poner algo para librarnos de todo tipo de peligro o todo daño que pudiera causarnos. Esto es lo que en ese momento causó la harina, la cual no fue un ingrediente misterioso o milagroso, sino que en ese momento la harina fue un canal del poder de Dios que es rico en misericordia, que cambió el hambre en satisfacción. Así como la necesidad que imperaba en Gilgal o Gilgal, Dios conoce nuestras necesidades en la vida diaria, la cual nos lleva a tomar decisiones constantes, por lo cual debemos imitar a Eliseo, un varón temeroso y obediente a la voz de Dios. Nosotros tengamos igual, hermano, ese temor, esa reverencia, ese respeto a Dios y estudiemos su palabra para ponerla por obra y así vamos a ver la mano de Dios librándonos de los potajes envenenados. Dios conoce nuestras necesidades y las saciará hablándonos a través de su palabra. Por eso es importante que estudiemos su palabra, porque es nuestro manual de vida. Ahí encontraremos la respuesta a cada circunstancia que vayamos teniendo en nuestras vidas. La palabra en el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Dios utiliza a hombres temerosos para mostrar su misericordia. Del versículo 42 al versículo 44, vemos cómo Eliseo, dirigido por Dios, aumentó milagrosamente el alimento. Nos narra el pasaje que un hombre de Baal Salisa trajo panes de primicia. Normalmente las primicias se reservaban para Dios y para los sacerdotes levíticos. Aunque la región en el reino del norte era apóstata, el hombre que trajo los panes a Eliseo era un representante de la región de Israel. Podemos deducir que le trajeron a Eliseo lo primero y lo mejor. Aquí sale una pregunta. Tú, mi hermano, ¿le entregas lo primero y lo mejor a Dios? ¿Le das lo mejor a Dios de tu vida? ¿Le das lo mejor a Dios de tu corazón? Contéstate tú mismo. Podemos decir también que el pan representa la palabra de Dios, que así como Dios nos ha dado su palabra, la cual nos sustenta y nos transforma, de igual forma debemos compartirla con otros, así como lo hizo Eliseo. Le llevaron los panes y lo compartió. Vemos también en este pasaje la multiplicación de los panes en conformidad con la palabra del Señor por medio de su profeta. Vemos que esa fue una anticipación del ministerio mesiánico del Señor Jesús. Ambas historias terminan con la misma experiencia maravillosa. Comieron todos y les sobró. El texto destaca que Dios puede multiplicar lo poco que le entreguemos en gratitud y obediencia para bendecir a muchos con ello. ¿Qué es lo mejor que podemos entregar a Dios? Lo mejor que le podemos entregar a Dios es nuestra obediencia y amor a sus mandamientos. El Señor Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y esa palabra manifestar significa exhibir en persona, revelar con palabras. Es lo que significa en su contexto original. Entonces, cuando el Señor Jesús está diciendo, y me manifestaré a él, ¿verdad? Nos está diciendo que Dios se va a manifestar, se va a revelar en todo lo que nos da, siendo más eficiente para satisfacer nuestras necesidades, por lo cual
Debemos de estar agradecidos y plenos porque Dios nunca nos desamparará, siempre nos va a sostener, aunque la tierra sea removida. Dios se manifestará en persona al darnos la provisión diaria. Y termino con algo que mencionó Charles Spurgeon, y él dijo: ¿qué puede hacer estos pocos panecillos para alimentar a 100 hombres? Ellos olvidan que Dios puede multiplicarlos. Ustedes limitan al Santo de Israel. ¿Ustedes creen que Él necesita nuestros números? ¿Ustedes creen que Él depende de la fuerza humana? Les digo, nuestra debilidad es una mejor arma para Dios que nuestra fortaleza. Es una bendición que nos hayan acompañado en este devocional Tiempo con Dios. Oramos para que sigamos firmes en la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda que nuestro sustento viene de Dios. Con ayuda de Dios nos estaremos escuchando el día de mañana. Dios les bendiga.